Capítulo 2. Dios. Vivimos en un universo cuya inmensidad presupone un poderoso hacedor, y cuya belleza, designio y orden señala la presencia de un sabio legislador. Pero, ¿quién hizo al hacedor? Podemos remontarnos en el tiempo, pasando del efecto a la causa, pero no podemos continuar retrocediendo para siempre sin admitir un ser eterno. Ese ser eterno es Dios, la causa y manantial de todo lo bueno que existe. 1. La existencia de Dios. 1.1. Su existencia afirmada. En ninguna parte tratan las sagradas escrituras de demostrar la existencia de Dios mediante pruebas metódicas o convencionales. Se la asume como prueba evidente, como creencia natural para el hombre. En ninguna parte las sagradas escrituras enuncian una serie de pruebas de su existencia como condición preliminar para la fe. Declaran el hecho y piden al hombre que se embarque en una aventura de fe. Es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, constituye el punto inicial de la Biblia en lo que respecta a los tratos del hombre con Dios. La Biblia realmente habla de hombres que dicen en su corazón que no hay Dios, pero son necios, en otras palabras, prácticamente impíos, que desalojan a Dios de sus pensamientos porque le desechan de sus vidas. Pertenecen al elevado número de ateos prácticos, es decir, los que viven y hablan como si no hubiera Dios. Exceden en mucho al número de los ateos teóricos, es decir, los que afirman aferrarse a la creencia intelectual que Dios no existe. Se ha señalado que la declaración de no hay Dios no implica que Dios no exista, sino que no se inmiscuye o interviene en los asuntos del mundo. Al considerar a Dios ausente, el hombre se corrompe y procede con abominación. Salmo 14. Dice el Dr. A.B. Davidson, no se trata de demostrar la existencia de Dios, porque en todas partes en la Biblia Dios se enuncia como conocido. Parece que no hay pasaje alguno en el Antiguo Testamento que indique que el hombre alcance el conocimiento de la existencia de Dios por medio de la naturaleza o de los acontecimientos de la providencia, aunque hay algunos pasajes que insinúan o implican que las falsas ideas de lo que es Dios pueden corregirse por la observación de la naturaleza y la vida. En las páginas del Antiguo Testamento no se considera el discutir o demostrar que pueda conocerse a Dios ni el probar que Dios existe. ¿Cómo podían los hombres considerar el discutir que pueda conocerse a Dios cuando estaban convencidos de que lo conocían? Cuando su fuego interno y su mente estaban impregnados de pensamientos del Señor y cuando sabían que el Espíritu de Dios los inspiraba, los iluminaba y les guiaba en toda la historia. La idea de que el hombre llega a conocer a Dios, o alcanza comunión con él mediante sus propios esfuerzos es completamente extraña al Antiguo Testamento. Dios habla, aparece, el hombre escucha y contempla. Dios se acerca al hombre, acuerda un pacto o inicia relaciones especiales con el hombre, le da mandamientos. El hombre lo recibe cuando se acerca a Dios, acepta su voluntad y obedece a sus preceptos. Jamás se presenta a Moisés o a los profetas en actitud pensante, reflexionando sobre el invisible y llegando a conclusiones con respecto a él, o ascendiendo a concepciones elevadas de la divinidad. El invisible se manifiesta a sí mismo ante ellos, y ellos lo saben. Cuando un hombre dice, conozco al presidente, no quiere decir que sabe que el presidente existe, ya que eso se da por sentado en la declaración. De igual manera los escritores bíblicos nos dicen que conocen a Dios, y esa declaración lleva implícita la existencia de Dios. 1.2. Su existencia demostrada. Si las escrituras no nos ofrecen una demostración razonada de la existencia de Dios, ¿por qué lo intentamos nosotros? Lo hacemos por las razones siguientes. Primera, para convencer a los que buscan sinceramente a Dios, es decir, a personas cuya fe ha sido oscurecida por alguna dificultad, y que dicen, quiero creer en Dios, demuéstreme que es razonable creer, pero ninguna cantidad de pruebas convencerá a esa persona que, deseando vivir en el pecado y de manera egoísta expresa, lo desafío a que me demuestre que Dios existe. Después de todo, la fe es asunto moral antes que intelectual. Si una persona no está dispuesta a pagar el precio, evadirá toda clase de evidencia. Lucas 16:31. Segunda, para fortalecer la fe de los que ya creen. Estudian las pruebas no para creer, sino porque creen. Esa fe es tan valiosa para ellos que reciben con regocijo cualquier cosa que la aumenta o enriquece. Finalmente, con el objeto de enriquecer nuestro conocimiento de la naturaleza de Dios, pues ¿hay acaso objeto mayor de estudio y meditación que él? ¿Dónde encontramos evidencia de la existencia de Dios? En la creación, la naturaleza del hombre y la historia humana. De estas tres esferas deducimos las 5 evidencias o pruebas de la existencia de Dios. El universo debe tener una causa primera o creador. Se trata del argumento cosmológico, palabra que se deriva del vocablo cosmos, que significa mundo. El diseño evidente en el universo indica que debe existir una mente suprema. Se trata del argumento teleológico, palabra derivada del vocablo teleos,
cuyo significado es diseño o propósito. La naturaleza del hombre con sus impulsos y aspiraciones indica la existencia de un gobernante personal. Se trata del argumento antropológico, de un vocablo griego, antropos, que significa hombre. La historia humana nos proporciona evidencia de una providencia que todo lo dirige. Se trata del argumento histórico. La creencia es universal. Argumento basado en el consenso unánime, 1.2.1. Argumento basado en la creación. La razón nos dice que el universo debe de haber tenido un comienzo. Todo efecto debe tener una causa adecuada. El universo es un efecto y por lo tanto debe tener una causa. Consideremos el tamaño del universo. Oigamos lo que nos dice el señor George W. Gray: el universo, según lo imaginamos o concebimos, es un sistema de miles de millones de nebulosas. Cada nebulosa o constelación está formada de miles y millones de estrellas. Hacia el borde de una de estas nebulosas, la Vía Láctea, hay un astro de tamaño mediano y temperatura moderada, que se está poniendo amarillo de vejez, nuestro Sol. Y pensar que el volumen del Sol es más de 1.000.000 de veces mayor que el de nuestra pequeña Tierra. El mismo escritor continúa diciendo: el Sol avanza vertiginosamente hacia uno de los bordes de la Vía Láctea a un promedio de unos 20 kilómetros por segundo, seguido en su órbita por la Tierra y todos los demás planetas, y al mismo tiempo todo el sistema solar se desplaza en un arco gigantesco a la velocidad de más de 300 kilómetros por segundo, en circunstancias que la nebulosa misma gira cual si fuera un colosal molinete estelar. Mediante la fotografía de secciones del firmamento, es posible sacar un censo de las estrellas. En el observatorio de la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos de América, el autor vio una fotografía que abarca la imagen de más de 200 vías lácteas, todas ellas tomadas en una placa de unos 35 por 45 centímetros. Se calcula que el número de nebulosas que componen el universo alcanza a 500 billones. Consideremos a nuestro pequeño planeta pletórico de seres vivientes, la existencia misma del cual revela una inteligencia superior y designio. Naturalmente surge la pregunta de cómo se originó todo. La pregunta es normal, lógica, pues nuestra mente está formada de tal manera que a todo efecto atribuye una causa. Llegamos a la conclusión luego de que el universo debe de haber tenido una causa primera o creador. En el principio, Dios, Génesis 1:1. Este argumento es presentado en forma sencilla en el incidente siguiente: un escéptico en materia de religión le dijo cierto día a una señora: antes creía en Dios, pero ahora desde que emprendí el estudio de la filosofía y las matemáticas, estoy convencido de que Dios es un vocablo hueco. Bien, dijo la señora, es cierto que no he estudiado esas materias, pero puesto que usted lo ha hecho, dígame, ¿de dónde proviene este huevo de una gallina? Por supuesto, respondió el joven. ¿Y de dónde vino la gallina de un huevo? Naturalmente. Luego la señora le preguntó: ¿me podría decir qué existió primero, la gallina o el huevo? La gallina, naturalmente, respondió el joven. Luego entonces debe haber habido una gallina sin que hubiera tenido que nacer de un huevo o uno. Debiera de haber dicho que el huevo existió primero. Luego usted dice que existió un huevo sin que fuera puesto por una gallina. El joven vaciló. Bueno, me parece que la gallina nació primero. Bien, dijo la señora, ¿quién hizo la primera gallina de la cual proceden todas las demás? ¿Qué me quiere decir con todo eso? Declaró el joven. Simplemente que aquel que creó el primer huevo o gallina es el que creó el mundo. Sin Dios, no se puede explicar ni aun la existencia de un huevo o gallina, no obstante lo cual usted quiere que yo crea que puede explicar la existencia de todo el mundo sin el 1.2.2. Argumento basado en el diseño. Tanto el diseño como la belleza son evidentes en el universo, pero el diseño y la belleza implican la presencia de un diseñador. Por lo tanto, el universo es la obra de un diseñador de suficiente inteligencia y sabiduría como para dar cuenta y razón de ellos. El gran reloj de Estrasburgo tiene, además de las características de un reloj común, una combinación de lunas y planetas que se mueven a través de los días y los meses con la exactitud de los cuerpos celestes, con grupos de figuras que aparecen y desaparecen con igual regularidad a medida que el reloj da las horas. El decir que no había diseñador, que todo ocurre al azar, es un insulto a la inteligencia y a la razón. Es tan necio asumir o creer que el universo nació de la casualidad, o en lenguaje científico, la fortuita confluencia de los átomos. Supongamos que la composición del libro El progreso del peregrino fuera descrita de la manera siguiente. El autor consiguió una carretada de tipos de imprenta y con una pala los lanzó al aire. Esos tipos, al caer, formaron gradualmente la famosa historia de Bunyan. El incrédulo más acérrimo diría: ridículo.
y así respondemos a las suposiciones del ateísmo. El examen de un reloj revela que ostenta las características de un diseño, puesto que las distintas partes están montadas para un fino propósito. Están combinadas de tal manera que produce movimiento, y este movimiento está regulado de tal manera que indica la hora del día. De esto deducimos dos cosas: primero, que el reloj tiene un fabricante o hacedor, para seguir la alegoría, y segundo, que este fabricante entendió su construcción y lo diseñó para el fin de señalar la hora. De igual manera, observamos diseño y adaptación en el mundo, y naturalmente llegamos a la conclusión de que tuvo un hacedor que lo diseñó sabiamente para el propósito que cumple. Estas conclusiones no serían afectadas por el hecho de que nunca vimos fabricar un reloj, nunca conocimos a un maestro relojero, no teníamos idea alguna con respecto a cómo se podía fabricar un reloj. De igual manera, nuestra convicción de que el universo tuvo un diseñador no es afectada por el hecho de que no observamos su construcción ni jamás vimos al diseñador. Asimismo, nuestras conclusiones no serían alteradas aunque alguien afirmara que un reloj es el resultado del funcionamiento de leyes mecánicas y se explica por las propiedades de la materia. Debemos considerarlo todavía como la obra de un hábil maestro relojero que hizo uso de estas leyes y propiedades con el objeto de que el reloj marchara. De igual manera, cuando se nos dice que el universo se debe simplemente a la operación de las leyes de la naturaleza, nos sentimos obligados a preguntar, ¿quién diseñó e impuso y usa esas leyes? Donde hay ley, tiene que haber legislador. Tomemos una ilustración de la vida de los insectos. Hay cierto insecto conocido por el nombre de ciervo volante o escarabajo cornudo. El macho tiene cuernos enormes, 2 veces el tamaño de su cuerpo, mientras que la hembra no tiene ninguno. En estado de larva tienen que sepultarse en la tierra y esperar su transformación. Son simplemente pequeños gusanos sin diferencia aparente, sin embargo, uno de ellos cava para sí un hoyo de doble profundidad que el otro. ¿Por qué? Para dar lugar a que crezcan los cuernos sin romperse. Ahora bien, ¿por qué esas larvas aparentemente similares proceden de manera tan distinta? ¿Quién le enseñó al escarabajo macho cavar un hueco de profundidad doble que el de la hembra? ¿Lo razonó por sí mismo? No, pues Dios el Creador implantó dentro de la criatura esa percepción instintiva para hacer aquello que era para su mayor bien. ¿De dónde recibió sabiduría la pequeña larva? Se puede sugerir que heredó la sabiduría de sus padres. Pero ¿puede un perro adiestrado, por ejemplo, pasar sus habilidades a los cachorros? Aun si admitimos que el instinto era heredado, quedaría todavía en pie el que alguien tiene que haber impartido instrucción al primer escarabajo cornudo. La explicación con respecto al instinto maravilloso de los animales se encuentra en el primer capítulo del Génesis, donde dice, y dijo Dios, o en otras palabras, la voluntad de Dios. Al observar el funcionamiento de un reloj, llegamos a la conclusión de que la inteligencia no reside en el reloj, sino en el maestro relojero que lo hizo. Y al observar el instinto extraordinario de la más pequeña de las criaturas, llegamos a la conclusión que la inteligencia no reside en ellas principalmente, sino en el hacedor, y que existe una mente que controla o dirige los detalles más mínimos de la vida. El Dr. Whitney, presidente que fuera de la Sociedad Americana y miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias, dijo en cierta oportunidad que un imán rechaza a otro por la voluntad de Dios. Y no hay hombre que pueda proporcionar hoy una información más precisa. ¿Qué quiere decir por la voluntad de Dios?, se le preguntó. El Dr. Whitney respondió, ¿qué quieren decir ustedes cuando hablan de la luz? Hemos enunciado la teoría corpuscular, la teoría de las ondas, y ahora la teoría de los cuanta, y todas ellas no son otra cosa que conjeturas de sabios. Una explicación tan buena como cualquier otra es afirmar que la luz viaja por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la ley que descubrimos, pero no podemos explicar, es final. El señor A.J. Pace, dibujante de la revista Sunday School Times, nos cuenta con respecto a una entrevista con el extinto Wilson J. Bentley, experto en microfotografía, fotografía que se obtiene de la imagen microscópica. Durante más de 30 años ese hombre había tomado fotografías de cristales de nieve, y después de haber fotografiado a miles de esas formas cristalinas, había observado 3 hechos notables, a saber, primero, que jamás había encontrado dos iguales, segundo, que cada uno de ellos tiene hermosa forma, y tercero, que invariablemente tiene 6 puntas. Cuando se le preguntó a qué atribuía esa simetría de 6 puntas, expresó, naturalmente que nadie lo sabe, sino Dios. Pero, he aquí mi teoría. Como usted sabrá, los cristales de nieve se forman del vapor de agua a temperaturas por debajo del grado de congelación, y el agua se compone de 3 moléculas, 2 de hidrógeno y una de oxígeno. Ahora bien, cada una de las moléculas está cargada de electricidad positiva y negativa, la tendencia de las cuales es polarizarse en lados opuestos. Como usted ve,
El número 3 figura desde el principio en la cuestión. ¿Cómo se pueden explicar esos curiosos puntos y lazos, esas curvas elegantes, esos bordes delicadamente biselados, todos ellos agrupados alrededor del centro en perfecta simetría?, preguntó el señor Pace. Se encogió de hombros y respondió, solo el artista que los diseñó sabe cómo se hacen. Su declaración de que el número 3 figura desde el principio en la cuestión me dejó pensando. ¿No será acaso que el Dios Trino y Uno que ha diseñado toda la hermosura de la creación ha puesto el sello de la Trinidad en estas frágiles estrellas de cristales de nieve, de la misma manera que el artista estampa su firma en una obra maestra? Al examinar uno de estos cristales de nieve, uno observa al instante que el principio prevaleciente que subraya la estructura del copo de nieve es el del hexágono o polígono de 6 lados. Ahora bien, el hexágono es una figura única en la geometría en el sentido de que el lado del hexágono regular inscrito en el círculo es igual al radio de dicho círculo. En otras palabras, tenemos 6 triángulos equiláteros perfectos, situados alrededor de un núcleo, y todos los ángulos son de 60 grados. Cada triángulo constituye la tercera parte de toda el área a cada lado de la línea recta, que podríamos denominar diámetro. ¿Qué símbolo más apropiado del Dios Trino y Uno es el triángulo? En él se observa, es un triángulo, pero son 3 líneas, cada una de ellas esencial para la integridad del todo. La curiosidad me impulsó a examinar las referencias en la Biblia que contenían el vocablo nieve, y descubrí con alegría ese significado que podríamos llamar triple inherente aquí también. Por ejemplo, hay 21, número divisible por 3, referencias en las que figura el sustantivo nieve en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento, es decir, un total de 24. Luego hay 3 referencias que se refieren a la lepra, asignándosele la blancura de la nieve. 3 veces se compara la limpieza del pecado con la nieve. Hay 3 más que nos hablaban de vestiduras blancas como la nieve. 3 veces el Hijo de Dios es comparado en su apariencia a la nieve, pero ¿cuál no sería mi asombro al descubrir que el vocablo hebreo para designar a la nieve está compuesto enteramente de números 3? Es un hecho, aunque no generalmente sabido, que al no poseer numerales, tanto los griegos como los hebreos empleaban las letras del alfabeto en lugar de números. Una mirada ligera de un hebreo al vocablo select que significa nieve sería todo lo necesario para ver qué significa 333, lo mismo que nieve. La consonante hebrea que representa al sonido SH equivale a 300, la segunda consonante, L equivale a 30, y la tercera, G a 3. Súmelos y tendrá 333, o sea 3 dígitos de 3. Curioso, ¿no es verdad? Recuérdese que el hebreo original carecía de vocales, pero, ¿por qué no podemos esperar exactitud matemática en un libro que tiene inspiración plenaria y tan maravilloso como el mundo que ha hecho Dios? De Dios se dice lo siguiente: Él hace grandes cosas, que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra. Job 37, 5, 6. He tratado durante 2 días de dibujar, según el modelo divino, 6 cristales de nieve con lapicera y tinta, y estoy terriblemente fatigado con qué facilidad que él lo hace. Le dice a la nieve, habla y es hecho. Trátese de imaginar cuántos millones de billones de cristales de nieve pueden caer en una hectárea de terreno en una hora, e imagínese si puede la sorprendente verdad de que cada uno de esos cristales tiene individualidad o personalidad propia, y un diseño que no se repite ni repetirá en tormenta alguna. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Salmo 139, 6. ¿Cómo puede una persona dada a la reflexión, en presencia de tales diseños, multiplicados por innumerables variaciones, dudar de la existencia y obra de un diseñador, cuya capacidad está medida solo por el infinito? Un Dios que puede hacer eso, puede hacerlo todo, incluso crear y modelar nuestra vida, y convertirla en una creación bella y simétrica. 1.2.3. Argumento basado en la naturaleza del hombre. El hombre es dueño de una naturaleza moral, es decir, su vida es regulada por conceptos del bien y del mal. Sabe que hay una conducta recta que debe seguirse, y una conducta errónea que debe evitarse. Ese conocimiento es denominado conciencia. Cuando hace lo recto, la conciencia aprueba; cuando hace lo malo, la conciencia desaprueba, o condena. Se le obedezca o no, la conciencia habla con autoridad. El señor Butler dijo lo siguiente con respecto a la conciencia: si poseyera poder, en la medida que posee autoridad manifiesta, luego gobernaría al mundo, es decir, que si la conciencia tuviera el poder de poner en vigor lo que ordena, revolucionaría al mundo. Pero Jail, el hombre es dueño del libre albedrío y de ahí que tiene la capacidad de desobedecer esa voz de su fuego interno. La conciencia, aun cuando está mal encaminada y sin luz, habla con autoridad.
y hace que el hombre se sienta una persona responsable. Dos cosas me llenan de asombro, dijo Kant, el gran filósofo alemán: los cielos tachonados de estrellas sobre mí, y la ley moral dentro de mí. ¿Qué conclusiones se pueden derivar de esa conciencia o sentido universal del bien y el mal? Que existe un legislador que ha señalado un nivel de conducta para el hombre y ha hecho la naturaleza del hombre capaz de entender ese nivel. La conciencia no crea el nivel, sino que simplemente atestigua con respecto a él, y registra ya sea conformidad o disconformidad. ¿Quién creó originalmente esos dos grandes conceptos del bien y del mal? Dios, el justo legislador. El pecado ha oscurecido la conciencia del hombre y borrado casi de su ser el sentido de la ley, pero en el monte Sinaí Dios grabó esa ley en la piedra, a fin de que el hombre tenga una perfecta ley mediante la cual pueda dirigir sus pasos. El que el hombre entienda esta ley y sienta responsabilidad hacia ella señala la existencia de un legislador que lo creó de esa manera. ¿Y qué conclusión podemos derivar del sentido de esa responsabilidad? Que el legislador es también juez que recompensará a los buenos y castigará a los malos. El que impuso esa ley, la reivindicará finalmente. No solamente la naturaleza moral del hombre, sino su ser entero evidencia o revela la existencia de Dios. Hasta las religiones más degradadas no son otra cosa que el esfuerzo ciego, sin rumbo, del hombre que busca algo que su alma anhela. Cuando una persona siente sed, sabemos que siente deseos de beber algo que apague su sed. Cuando siente sed de Dios, de lo divino, sabemos que siente sed de alguien o algo que pueda satisfacerla. El grito de mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, Salmo 42, 2, constituye un argumento en favor de la existencia de Dios, pues el alma no engañaría al hombre sintiendo sed por algo que no existe. Un sabio de la iglesia primitiva dijo en cierta oportunidad: nos has hecho para ti mismo, y el corazón no halla reposo hasta que no encuentra descanso en ti. 1.2.4. Argumento basado en la historia. La marcha de los acontecimientos en la historia mundial proporciona pruebas de que existe una fuerza y una providencia que los rige. Toda la historia de la Biblia fue escrita para revelar a Dios en la historia, es decir, para ilustrar la obra de Dios en los asuntos humanos. Los principios del gobierno moral de Dios se manifiestan en la historia de las naciones tanto como en la experiencia del hombre, escribe el reverendo D.S. Clark, Comunidad Europea. Salmo 75, 7, Daniel 2 y 21. 5 y 21, el protestantismo inglés considera la derrota de la Armada Española como una intervención divina. La colonización de los Estados Unidos de América por inmigrantes protestantes lo salvó de la suerte corrida por América del Sur y por ende, salvó el mundo para la democracia. ¿Quién podría negar que la mano de Dios está en todo esto? La historia del mundo, la caída y resurgimiento de naciones, como Babilonia y Roma, demuestra que el progreso acompaña al uso de facultades que Dios ha otorgado, y a la obediencia a sus leyes, y, a la desobediencia sigue la decadencia y caída. D. L. Pearson, el Sr. A. T. Pearson, en su libro en inglés intitulado The New Acts of the Apostles, enuncia evidencias de la providencia rectora de Dios en la historia de las misiones modernas. Sobre todo el trato de Dios con las personas evidencia su participación activa en los asuntos de los hombres. Charles Bradlaugh, que fuera en su época uno de los más destacados ateos ingleses, desafió a un ministro cristiano, Charles Hugh Price, a un debate. Fue aceptado el desafío, y el predicador añadió el siguiente reto: puesto que sabemos, señor Bradlaugh, que un hombre convencido contra su voluntad no ha cambiado realmente de opinión, y que un debate como mero asunto de gimnasia mental a nadie convencerá, propongo que traigamos evidencias concretas de la validez de las afirmaciones del cristianismo por medio de hombres y mujeres que han sido redimidos de una vida de pecado y de vergüenza por la influencia del cristianismo y del ateísmo. Yo traeré 100 personas, y le invito a que usted haga lo mismo. Si no puede traer 100, señor Bradlaugh, para igualar a los 100 que yo traeré, quedaré satisfecho si trae 50 hombres y mujeres que testifiquen que han sido salvadas de una vida vergonzosa por la influencia de sus enseñanzas ateas. Si no puede traer 50, traiga 20 personas que con rostros resplandecientes como las mías testifiquen de que sienten un gozo profundo y viven con dignidad, como resultado de sus enseñanzas ateas. Si no puede traer 20, me conformaré con 10. ¿Qué digo, señor Bradlaugh? Lo desafío a que traiga uno solo, un hombre o una mujer que dé tal testimonio con referencia a la influencia edificante de sus enseñanzas ateas. Los creyentes que yo traeré, hombres y mujeres, presentarán una prueba irrefutable con respecto al poder salvador de Jesucristo en la vida de los que han sido redimidos de la esclavitud del pecado y la vergüenza. Quizá, señor Bradlaugh,
Esta será la demostración real de la validez de las afirmaciones del cristianismo. El señor Bradlaugh retiró su reto. 1.2.5. Argumento basado en la creencia universal. La creencia en la existencia de Dios se ha esparcido tanto como la raza misma, aunque frecuentemente esa creencia ha adquirido forma pervertida y grotesca, y está plagada de ideas supersticiosas. Esta posición ha sido atacada por algunos que afirman que hay algunas razas totalmente desprovistas de la idea de Dios. Pero el señor Gibbons, erudito en antropología y religión comparada, afirma que este punto de vista, como lo sabe todo antropólogo, ha caído en la tumba de las controversias muertas. Todos están de acuerdo en que ninguna raza, por primitiva que sea, está privada de toda idea de religión. Aun cuando la excepción pudiera demostrarse, sabemos que la excepción no anula la regla. Por ejemplo, si se pudieran encontrar algunas personas completamente desprovistas de sentimientos compasivos, humanos, ello no demostraría que el hombre es esencialmente una criatura impasible, insensible. La presencia de personas ciegas en el mundo no demuestra que el hombre es un ser no vidente, y según las palabras del teólogo William Evans, el que algunas naciones no tengan la tabla de multiplicar no significa que no exista la aritmética. ¿De qué manera se originó esta creencia universal? La mayor parte de los ateos parece imaginarse que un grupo de teólogos listos se reunieron en sesión secreta, inventaron la idea de Dios y la presentaron al mundo. Pero así como no se puede decir que los astrónomos inventaron las estrellas ni los botánicos las flores, así tampoco se puede afirmar que los teólogos inventaron a Dios. Es indudable que los antiguos tenían ideas equivocadas con respecto a los cuerpos celestes, pero ello no refutó la idea de la existencia de dichos cuerpos. Y si el género humano ha sostenido ideas falsas, tergiversadas, con respecto a Dios, ello implica que existía un Dios con respecto al cual podían tener ideas erróneas. Este conocimiento universal no nació necesariamente del razonamiento, pues hay hombres que razonan, no obstante lo cual niegan la existencia de Dios. Pero es evidente que el mismo Dios que hizo la naturaleza, con sus hermosuras y maravillas, también hizo al hombre capaz de ver a través de la naturaleza al creador de ella. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Romanos 1 y 19, 20. Dios no hizo al mundo sin dejar indicios, sugerencias y pruebas reveladoras de la obra de sus manos. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se desvanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1 y 21. El pecado les empañó la visión, perdieron de vista a Dios, y en vez de ver a Dios a través de las criaturas, le pasaron por alto y adoraron a la criatura. De esta forma comenzó la idolatría. Pero aún todo esto demostró que el hombre es un ser religioso, que debe tener un objeto al que adorar, o rendir culto. Que demuestra esta creencia universal en Dios. Demuestra que la naturaleza del hombre está constituida de tal manera como para entender y apreciar esa idea. Un escritor lo ha expresado de la siguiente manera: el hombre es incurablemente religioso. Esa creencia profundamente arraigada ha producido una religión que en su más amplio significado abarca: 1. La aceptación de que existe un ser superior a las fuerzas de la naturaleza. 2. Un sentimiento de dependencia de Dios, como fuerza que controla el destino del hombre. Este sentimiento de dependencia es desesperado en el hombre por el pensamiento de su propia debilidad y pequeñez, y por la grandeza del universo. 3. La convicción de que puede existir un intercambio amistoso, y de que en esta unión hallará seguridad y felicidad. De esta manera vemos que el hombre está constituido en forma natural para creer en la existencia de Dios, para confiar en su bondad y adorar en su presencia. Esa inclinación religiosa no se encuentra en las criaturas inferiores de la creación. Por ejemplo, sería inútil tratar de enseñarle religión al tipo más elevado de mono, pero al tipo más bajo de hombre se le puede enseñar con respecto a Dios. ¿Por qué? El animal carece de naturaleza religiosa, no ha sido hecho a la imagen de Dios. El hombre tiene una naturaleza religiosa y debe poseer algún objeto de adoración. 1.3. Su existencia negada. El ateísmo consiste en la negación absoluta de la existencia de Dios. Algunos ponen en tela de juicio el que haya ateos verdaderos, pero si los hay, no se puede demostrar que busquen sinceramente a Dios, o que sean lógicamente consecuentes. Puesto que los ateos se oponen a las convicciones más profundas y fundamentales de la raza, la responsabilidad de probar lo que sostienen descansa en ellos. No pueden con sinceridad y lógica afirmar que son ateos, a menos que puedan establecer que Dios no existe. Ahora bien,
Es innegable que las pruebas en favor de la existencia de Dios superan en mucho la evidencia en contra. A este respecto escribe el señor D. S. Clark, una pequeña prueba puede demostrar que hay un Dios, mientras que ninguna cantidad de pruebas que el hombre pueda presentar demostrará jamás que no hay Dios. La huella de la pata de un pájaro en una roca demostraría que en alguna época un pájaro había llegado hasta la costa atlántica. Pero antes que alguien afirme que jamás existieron pájaros en dicha costa, debe conocer primero toda la historia de la región, desde la fecha que los seres vivientes comenzaron a poblar el globo. Una evidencia pequeña puede demostrar que Dios existe, pero antes que el hombre afirme que no hay Dios, debe analizar toda la materia en el universo, debe estudiar todas las fuerzas, ya sean mecánicas, eléctricas, vitales, mentales y espirituales. Debe conversar con todos los espíritus y entenderlos a la perfección, debe hallarse en todos los lugares del espacio a cada momento, no sea que Dios en algún lugar o de alguna manera lo eluda. Debe ser omnipotente, omnipresente y eterno. En realidad, él mismo debe ser Dios, antes que pueda afirmar dogmáticamente que no hay Dios. Aunque parezca extraño, solo Dios, cuya existencia niega el ateo, podría tener la capacidad de demostrar que no hay Dios. Además, la simple posibilidad de que exista un soberano moral inviste al hombre de una gran responsabilidad, y la conclusión atea no debiera aceptarse hasta que la no existencia de Dios haya sido demostrada fuera de toda duda. La inconsecuencia de la postura atea se observa por el hecho de que muchos ateos, al encontrarse en peligro o dificultades, han orado. El huracán de la vida ha asolado el refugio de sus teorías, y dejado a la intemperie los cimientos de su fe, y han procedido como seres humanos. Decimos humanos porque el que niega a la existencia de Dios frustra y sofoca los instintos más profundos y nobles del alma. Blaise Pascal, el famoso filósofo, teólogo y matemático francés, dijo, el ateísmo es una enfermedad. Cuando el hombre pierde su fe en Dios, ello no se debe a ningún argumento, no importa con cuánta lógica exprese su negación, sino a un quebranto interno, traición o descuido, o de lo contrario algún ácido destilado en el alma ha disuelto la perla de gran precio. El siguiente incidente, narrado por un noble ruso, ilustra el punto. Corría el mes de noviembre de 1917 cuando dos bolcheviques habían derrocado al gobierno de Kerensky y habían iniciado el reinado del terror. Cierto noble se hallaba en su casa materna, en peligro constante de ser arrestado. Sonó el timbre de la puerta de calle, y la sirvienta que salió a la puerta trajo de vuelta una tarjeta con el nombre del príncipe Kropotkin, el padre del anarquismo. Entró y pidió permiso para examinar el departamento. No quedaba otra alternativa que cumplir la orden, pues evidentemente tenía autoridad para efectuar la inspección de la casa, y hasta para revisarla. Mi madre lo dejó pasar, dice el narrador. Entró en una habitación y luego en otra sin detenerse, como si hubiera vivido allí antes y conociera la casa. Entró en el comedor, miró a su alrededor, y de repente se dirigió a la alcoba de mi madre. Disculpe, pero ese es mi dormitorio, le dijo mi madre cuando el príncipe estaba a punto de abrir la puerta. Vaciló por unos momentos ante la puerta, miró a mi madre y luego, como si no supiera qué hacer, con cierta vibración en su voz, dijo rápidamente, sí, ya sé, perdóneme, pero necesito entrar en esa habitación. Colocó la mano derecha en el picaporte y comenzó a abrir la puerta con lentitud, luego la abrió de par en par, y entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Tal era mi indignación por la conducta del príncipe, que estuve a punto de reconvenirle. Me acerqué a la alcoba, abrí la puerta de un tirón, y me quedé plantado en el lugar. El príncipe Kropotkin se encontraba de rodillas orando en la habitación. No le podía ver el rostro, pero allí de rodillas parecía tan humilde al musitar con fervor una oración. Tan absorto estaba que ni siquiera se dio cuenta que yo me encontraba allí. En un instante toda mi ira, mi odio hacia este hombre se evaporó como niebla bajo los candentes rayos del sol. Me embargaba emoción tan profunda que cerré sigilosamente la puerta. El príncipe Kropotkin permaneció en la habitación por unos 20 minutos. Por fin se abrió la puerta y apareció el príncipe con la actitud de un niño que hubiera sido sorprendido en una falta, sin levantar sus ojos y como si reconociera su culpa. Pero una sonrisa iluminaba su rostro. Se acercó a mi madre, le tomó las manos, las besó, y le dijo con voz suave, le agradezco que me haya permitido visitar su casa. No se enoje. Le explicaré, en esa alcoba falleció mi madre. Fue un profundo consuelo para mí entrar en esa habitación. Gracias, muchas gracias. Su voz temblaba de emoción. Tenía húmedos los ojos. Se despidió apresuradamente y desapareció. Se trataba de un anarquista, revolucionario y ateo,
Pero Oro, ¿no era evidente que se había convertido en ateo aplastando algunos de los impulsos más profundos del alma? El ateísmo es un crimen contra la sociedad, pues destruye el único fundamento adecuado de la moral y la justicia, un Dios personal que hace responsable al hombre por el cumplimiento de sus leyes. Si no hay Dios, no hay tampoco ley divina, y por ende toda la ley es del hombre. Pero ¿por qué se tiene que vivir una vida recta simplemente porque un hombre, o un grupo de hombres, lo diga? Quizá haya personas animadas de elevados principios que serán justos y procederán con rectitud, sin creer en Dios, pero para la mayoría de los seres humanos, una sola cosa justifica el proceder con rectitud. Así ha dicho Jehová el juez de los vivos y de los muertos, el poderoso gobernante de nuestro eterno destino. El remover ese fundamento equivale a destruir los cimientos o bases de la sociedad humana. El señor James M. Gillis dice, el ateo es como un borracho que por casualidad entra en un laboratorio y comienza a experimentar al azar con productos químicos que pueden hacer volar en pedazos a él y a lo que lo rodea. En realidad el ateo está jugando peligrosamente con una fuerza más misteriosa y poderosa que cualquier cosa que se pone en los tubos de ensayo, más misterioso que el rayo de la muerte de la ciencia. Es imposible imaginarse lo que ocurriría si el ateo lograra realmente extinguir la creencia en Dios. En toda la historia trágica de este planeta, no ha habido acontecimiento alguno que podría servir como símbolo de ese cataclismo universal. El ateísmo es un crimen contra el hombre. Trata de desalojar del corazón del hombre su anhelo de lo espiritual, su sed de lo infinito. Los ateos protestan contra los crímenes de la religión y reconocemos que la religión ha sido pervertida por el profesionalismo en el sacerdocio y por el clericismo. Pero el intento de borrar la idea de Dios porque se ha abusado de ella es tan lógico como intentar desarraigar el amor del corazón del hombre porque en algunos casos se ha pervertido y degradado. 2. La naturaleza de Dios. 2.1. El punto de vista bíblico, los nombres de Dios, quién es y qué cosa es Dios. La mejor definición que jamás se haya dado se encuentra en el Catecismo de Westminster, que dice, Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. La definición bíblica se puede formular del estudio de los nombres de Dios. El nombre de Dios, en las Sagradas Escrituras, significa más que una combinación de sonidos, representa su carácter revelado. Dios se revela mediante la proclamación de su nombre, omidia y tel dar a conocer su nombre, Éxodo 6, 3. 33 horas y 19 minutos. 34, 5, 6. El adorar a Dios significa invocar su nombre, Génesis 12, 8, temerle, Deuteronomio 28 horas y 58 minutos, alabarle, 2 Samuel 22 y 50, glorificarle, Salmo 86, 9. Es maldad tomar su nombre en vano, Éxodo 20, 7, o profanarlo o blasfemarlo, Levítico 18 y 21, 24 y 16. El reverenciar a Dios es santificar o reverenciar su nombre, Mateo 6, 9. El nombre de Dios defiende a su pueblo, Salmo 20, 1, y por amor de su nombre Él no los desamparará, 1 Samuel 12 y 22. Los siguientes son los nombres bíblicos más comunes en las Sagradas Escrituras. 2.1.1. Elohim, traducido Dios. Este vocablo es empleado en lugares donde se describe o insinúa el poder creador y la omnipotencia de Dios. Elohim es el Dios creador. La forma plural significa plenitud de poder, y simboliza a la Trinidad. 2.1.2. Jehová. Elohim, el Dios creador no se aísla de sus criaturas. Al ver sus necesidades, descendió para ayudarlas y salvarlas. Al entablar esa relación, se revela a sí mismo como Jehová, el Dios del pacto. El nombre Jehová procede del verbo ser en el idioma hebreo, y abarca los tres tiempos gramaticales, pasado, presente y futuro. El nombre significa por lo tanto, el que fue, es, y será, o en otras palabras, el eterno. Puesto que Jehová es el Dios que se revela al hombre, el nombre significa, me he manifestado, me manifestó y me manifestaré a mí mismo. Lo que Dios hace por su pueblo se expresa por sus nombres, y cuando su pueblo experimenta su gracia, luego se dice que conocen su nombre. La relación de Jehová con Israel queda sintetizada en los nombres de Jehová relacionados con sus promesas. Para los que se encuentran postrados en su lecho de dolor, se le conoce como Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador, Éxodo 15 y 26. Acosados por el enemigo, claman a Jehová Nisi, o sea Jehová mi bandera, Éxodo 17, 8 a 15. Agobiados por las preocupaciones, los hijos de Dios descubren que Él es Jehová Salom, que significa Jehová es paz, Jueces 6 y 24. Como peregrinos en la tierra, comprenden que necesitan a Jehová Ra, Jehová es mi pastor, Salmo 23, 1. Conscientes de la condenación,
y necesitando la justificación claman esperanzados a Jehová Tzidkenu, Jehová, justicia nuestra, Jeremías 23, 6. Cuando están necesitados, comprueban que es Jehová Yire, o sea Jehová proveerá, Génesis 22 y 14. Y cuando el reino de Dios venga sobre la tierra, se le conocerá como Jehová Sama, cuyo significado es Jehová Estaol Ezequiel 48 horas y 35 minutos, 2.1.3. El, Dios, él es empleado en el idioma hebreo en palabras compuestas, el Elyon, Génesis 14, 18 a 20, el Altísimo, el Dios que es exaltado sobre todo aquello que se denomina Dios o dioses, el Sadal, el Dios suficiente para las necesidades de su pueblo, Éxodo 6, 3. El Olam, el Dios eterno, Génesis 21 y 33 2.1.4. Adonai, significa literalmente Señor, y nos expresa la idea de gobierno y dominio, confer Éxodo 23 y 17, Isaías 10 y 16, 33 en virtud de lo que es y ha hecho, reclama para sí el servicio y obediencia de su pueblo. Este nombre se aplica en el Nuevo Testamento al Cristo glorificado 2.1.5. Padre. El vocablo Padre es empleado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En su significado más amplio, describe a Dios como el productor de todas las cosas, y el creador del hombre, de manera que en lo que a creación respecta, todo puede ser denominado descendencia o producto de Dios, Hechos 17 y 28. Sin embargo, esta relación no garantiza la salvación. Solo quienes han sido vivificados para que tengan nueva vida por medio de su espíritu son sus hijos en un sentido íntimo y salvador, Juan 1 y 12, 13. 2.2. Creencias erróneas. Hay otros puntos de vista relativos a Dios aparte de las escrituras. De ellos algunos son verdades recalcadas con exceso, otros son verdades que no se han acentuado como es debido, otros, verdades falseadas, tergiversadas. Porque vamos a considerarlos, porque es muy difícil describir a la perfección el ser de Dios, y al ver lo que no es, recibiremos ayuda para entender mejor lo que es 2.2.1. Agnosticismo. El agnosticismo, de un vocablo griego que significa desconocido o imposible de conocer, niega a la inteligencia humana capacidad para conocer a Dios. La mente finita no puede comprender lo infinito, declara el agnóstico, pero no alcanza a comprender que hay diferencia entre conocer a Dios en sentido absoluto, y conocer algunas cosas relativas a Dios. No podemos conocer a Dios en forma absoluta, pero sí limitada, es decir, podemos saber algo de Él. Podemos saber que Dios existe, sin saber todo lo que es, nos dice el señor de S. Clark. Podemos tocar la tierra, aunque somos incapaces de rodearla con nuestros brazos. El niño puede conocer a Dios, mientras que el filósofo jamás podrá conocer al Altísimo en forma perfecta. Las Sagradas Escrituras se basan en la premisa de que Dios es conocible, por otra parte se nos advierte que aun conocemos en parte, confer Éxodo 33, 20, Job 11, 7, Romanos 11 y 33, 34, 1 Corintios 13, 9 a 12, 2.2.2. Politeísmo. Este vocablo significa adoración de muchos dioses. El politeísmo fue característica de las religiones antiguas, y se practica todavía en muchos países paganos. Se basa en la idea de que el universo es gobernado, no por una fuerza, sino por varias, de manera que hay un dios del agua, dios del fuego, dios de las montañas, dios de la guerra, y así sucesivamente. Esta creencia fue la consecuencia natural del paganismo, que hizo muchos dioses de objetos y fuerzas naturales, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, Romanos 1 y 25. Abraham fue llamado a que se separara de los paganos y se convirtiera en testigo del Dios verdadero. Su llamado fue el comienzo de la misión de Israel, la cual predicaría el monoteísmo, adoración de un solo Dios, en contraposición con el politeísmo de las naciones circunvecinas 2.2.3. Panteísmo. El panteísmo, palabra formada de dos vocablos griegos que significan todo es Dios, es un sistema filosófico o religioso de los que creen que la totalidad del universo es el único Dios. Los árboles y las piedras, la tierra y el agua, pájaros, reptiles y otros animales, y el hombre, todos son, según el panteísmo, parte de Dios, y Dios vive y se expresa mediante esas sustancias y fuerzas. De la misma manera que el alma se expresa por medio del cuerpo. ¿Cómo se originó este sistema? En Romanos 1, 2 a 23 se nos proporciona el indicio. Quizás sea que en un pasado lejano los filósofos paganos, habiendo perdido de vista a Dios y habiéndolo destituido de sus corazones, comprendieron la necesidad de hallar algo que ocupara su lugar, pues el hombre tiene necesidad de adorar algo. Para ocupar el lugar de Dios, debe haber algo que sea tan grande como Dios. Si Dios ha desaparecido del mundo, ¿por qué no dejar que el mundo sea Dios?
Así razonaban, y de esa manera comenzó la adoración a las montañas y los árboles, a las bestias y al hombre, y a todas las fuerzas de la naturaleza. A primera vista esta adoración de la naturaleza quizá nos parezca hermosa, pero encierra una conclusión absurda. Pues si el árbol y la flor y la estrella es Dios, también deben serlo el gusano, el microbio, el tigre y el más vil de los pecadores. Se trata esta de una conclusión inconcebible. El panteísmo confunde a Dios con la naturaleza. Pero el poema no es el poeta, el arte no es el artista, la música no es el músico y la creación no es Dios. Una hermosa tradición hebrea nos narra de qué manera el patriarca Abraham percibió la distinción, cuando Abraham comenzó a reflexionar con respecto a la naturaleza de Dios, confundió al principio las estrellas por deidades, en virtud de su esplendor y hermosura, pero cuando comprendió que su luz era eclipsada por la de la luna, luego pensó que la luna era una deidad. La luz de la luna desapareció sin embargo al salir el sol, y Abraham pensó entonces que este era una deidad. Sin embargo, durante la noche, el sol desaparecía también. Debe de haber algo en el mundo mayor que esas constelaciones, pensó Abraham. Y fue así que de la adoración a la naturaleza pasó a adorar al Dios de la naturaleza. Las sagradas escrituras corrigen ese punto de vista falso, tergiversado, del panteísmo. Aunque el texto sagrado nos enseña que Dios se revela en la naturaleza, al mismo tiempo hace una distinción entre Dios y la naturaleza. El panteísmo dice que Dios es el universo, la Biblia expresa que Dios hizo el universo. ¿Dónde se profesa en la actualidad el panteísmo? En primer lugar, entre algunos poetas que dicen que la naturaleza es divina. En segundo lugar, subraya la mayor parte de la religión de la India, y constituye su justificación para la adoración de ídolos. ¿No es acaso el árbol del que está hecha la imagen, parte de Dios nos dicen? En tercer lugar, la ciencia cristiana es una forma de panteísmo, pues una de sus creencias o doctrinas fundamentales es la siguiente: Dios es todo, y todo es Dios. Técnicamente, es panteísmo idealista, porque enseña que todo es idea, y por lo tanto la materia es irreal. 2.2.4. Materialismo. El materialismo niega que haya distinción alguna entre la mente y la materia, y afirma que todas las manifestaciones de la vida y de la mente, y todas las fuerzas, son simplemente propiedades de la materia. Así como el hígado segrega a la bilis, así también el cerebro segrega pensamientos y el hombre es una máquina, son algunos de los dichos favoritos de los materialistas. El hombre es simplemente un animal, declaran, con el objeto de destruir la idea de la naturaleza superior del hombre y su destino divino. Esta teoría nos parece tan tosca y absurda que apenas merece ser refutada. Sin embargo, en numerosas universidades, en centenares de novelas, y en muchas otras formas se discute y se cree la idea de que el hombre es un bruto o una máquina, que no es responsable de sus actos, y que no es ni bueno ni malo. Para rebatir ese error observemos lo siguiente: 1. Nuestra propia conciencia nos dice que somos algo más que materia, y que somos distintos de un árbol o una piedra. Un gramo de sentido común vale más que una tonelada de filosofía. Se nos dice que Daniel O'Connell, el orador irlandés, se encontró en cierta oportunidad con una anciana mujer de la misma nacionalidad, la cual era temida por su lengua mordaz y vocabulario cáustico. Pero el orador, en un debate con ella, la abrumó con una andanada de términos trigonométricos, diciéndole: usted es un miserable romboide, desvergonzada hipotenusa. Todos saben que esconde en su casa un paralelogramo. Y continuó en este tenor, hasta que la pobre mujer se sintió toda confusa, sin saber qué hacer. De igual manera, los filósofos modernos tratan de aterrorizarnos con palabras altisonantes. Pero el error no se convierte en verdad mediante el empleo de palabras kilométricas, de 5 sílabas o más. 2. La experiencia y la observación nos demuestran que la vida puede proceder solo de una vida existente. Y por lo tanto la vida de este mundo procedió de una causa viva. Jamás se ha demostrado que la vida pueda proceder de la materia muerta. Hace algunos años, algunos hombres de ciencia pensaron que habían hecho tal descubrimiento, pero cuando se observó en el aire la presencia de microbios, la teoría quedó en la nada. 3. La evidencia de que existe inteligencia y diseño en el universo contradice la idea del materialismo ciego. 4. Admitiendo aún la idea de que el hombre es una máquina, sabemos que una máquina no se fabrica a sí misma. La máquina no produjo al inventor, sino que éste creó aquella. Los males del materialismo se observan en el hecho de que destruye los fundamentos o bases de la moralidad, puesto que si el hombre es solo una máquina, luego no es responsable de sus hechos. En consecuencia, no podemos denominar noble al héroe, ni malvado al villano, puesto que no podrían actuar de otra manera aunque lo quisieran. Por lo tanto, un hombre no puede juzgar a otro, puesto que la sierra circular no le puede decir a la guillotina: ¿cómo puedes ser tan cruel?
¿Cuál es el antídoto para el materialismo? El evangelio predicado en la demostración del espíritu y con señales que lo siguen. 2.2.5. Deísmo. El deísmo admite que hay un Dios personal, que creó al mundo, pero insiste en que después de la creación lo dejó para que se gobernara por las leyes naturales. En otras palabras, le dio cuerda al mundo como si fuera un reloj, y luego lo dejó que marchara sin intervención de su parte. De ahí que no sea posible revelación o milagro alguno. Este sistema se denomina a veces racionalismo, porque hace de la razón la guía suprema de la religión. También se describe como religión natural, en contraposición con la religión revelada. Este sistema es impugnado por las evidencias de la inspiración de la Biblia y las evidencias de la obra de Dios en la historia. El punto de vista deísta con respecto a Dios es unilateral. Las Sagradas Escrituras enseñan dos verdades importantes con respecto a la relación de Dios con el mundo. Primera, su trascendencia, significando su separación del mundo y del hombre, y su elevación por sobre ellos, Isaías 6, 1. Segunda, su inminencia, significando su presencia en el mundo y proximidad al hombre, Hechos 17 y 28, Efesios 4, 6. El deísmo recalca con exceso la primera verdad, mientras que el panteísmo recalca la segunda. Las Sagradas Escrituras nos proporcionan un punto de vista verdadero y equilibrado. Dios está separado del mundo y es realmente superior a él, pero por otra parte, está en el mundo, envió al Hijo para que estuviera con nosotros, y el Hijo envió al Espíritu Santo para que estuviera en nosotros. De manera entonces que la doctrina de la Trinidad evita estos dos extremos. A la pregunta de ¿está Dios fuera del mundo o en él? La Biblia responde, está fuera y dentro del mundo. 3. Los atributos de Dios. Puesto que Dios es un ser infinito, es imposible para criatura alguna conocerlo exactamente tal cual es. No obstante, se ha dignado amorosamente revelarse en un idioma que podemos entender, y esa revelación está contenida en las Escrituras. Por ejemplo, Dios dice de sí mismo, yo soy santo. Por lo tanto podemos decir que Dios es santo. La santidad es entonces un atributo de Dios, porque la santidad es una cualidad que le podemos atribuir o asignar a Dios. De manera entonces que podemos regular nuestros pensamientos e ideas con respecto a Dios con la ayuda de la revelación que Dios ha dado de sí mismo. ¿Qué diferencia hay entre los nombres de Dios y los atributos de Dios? Los nombres de Dios expresan su ser todo, mientras que sus atributos indican varias facetas o aspectos de su carácter. Hay muchas cosas que se pueden decir de un ser tan elevado, excelso, como Dios, y nuestra tarea quedará facilitada si clasificamos sus atributos. El comprender a Dios con amplitud, en sentido absoluto, equivaldría a tratar de encerrar el océano Atlántico en una taza. Pero Él se ha revelado lo suficiente como para satisfacer nuestra capacidad mental. La clasificación siguiente quizá sea útil. 1. Atributos no relacionados, es decir, lo que Dios es en sí mismo, aparte de la creación. Responden a la siguiente pregunta, ¿qué cualidades caracterizaron a Dios antes de existir lo creado? 2. Atributos activos, o lo que Dios es con relación al universo. 3. Los atributos morales, o lo que Dios es con relación a sus seres morales. 3.1. Atributos no relacionados, la naturaleza interior de Dios. 3.1.1. Espiritualidad. Dios es un espíritu con personalidad, Juan 4 y 24. Piensa, siente, habla y por lo tanto puede mantener comunicación directa con sus criaturas hechas a su imagen. Como espíritu, Dios no está sujeto a las limitaciones que por tener cuerpo sufren los seres humanos. No posee miembros corporales o pasiones, no está compuesto de elementos materiales, y no está sujeto a las condiciones de la existencia natural. De ahí que no pueda ser visto con ojos naturales o comprendido por los sentidos naturales. Esto no implica que Dios viva una existencia indefinida, oscura, insubstancial, pues el Señor Jesús se refiere a su parecer Juan 5 y 37, compare con Filipenses 2, 6. Dios es una persona verdadera, pero de naturaleza tan infinita que no puede ser comprendido a la perfección por la mentalidad del hombre, ni descrito en forma adecuada por el lenguaje humano. A Dios nadie le vio jamás, declara Juan 1 y 18, compare Éxodo 33 horas y 20 minutos, sin embargo, en Éxodo 24, 9, 10 leemos que Moisés y ciertos ancianos vieron al Dios de Israel. No hay contradicción alguna. Juan quiere decir que nadie ha visto jamás a Dios tal cual es. Pero sabemos que el Espíritu puede manifestarse en forma corporal, Mateo 3 y 16, por lo tanto Dios puede manifestarse a sí mismo en una forma que puede ser entendido o comprendido por el hombre. Dios describe también su personalidad infinita en un idioma entendido por la mente finita, de ahí que la Biblia hable de Dios diciendo que tiene manos, brazos, ojos y oídos, que ve, siente, oye, se arrepiente y así sucesivamente.
Pero Dios es inscrutable, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Job 11, 7. Nuestra respuesta debe ser la siguiente: no tenemos nada con que sacarla, y el pozo es hondo, Juan 4 y 11, 3.1.2. Infinidad. Dios no está sujeto a las limitaciones humanas y naturales. La infinidad de Dios puede ser considerada de dos maneras: 1. Con relación al espacio, Dios se caracteriza por la inmensidad, 1 Reyes 8 y 27, es decir, la naturaleza de la deidad está igualmente presente en el todo del espacio infinito, como en cada una de sus partes. No existe parte de la existencia que no sea afectada por su presencia y vigor, y punto alguno del espacio puede sustraerse a su influencia. Su centro está en todas partes, su circunferencia en ninguna. No obstante, debemos recordar que en un sitio particular, su presencia y su gloria se revelan en forma extraordinaria, en el cielo. 2. Con relación al tiempo, Dios es eterno, Éxodo 15 y 18, Deuteronomio 33 horas y 27 minutos, Nehemías 9, 5, Salmo 90, 2, Jeremías 10 y 10, Apocalipsis 4, 8 a 10. Ha existido desde la eternidad, y existirá hasta la eternidad. El pasado, el presente y el futuro son el presente para su mente. Por ser eterno, es inmutable, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Se trata de una verdad consoladora para el creyente, que puede descansar confiado en la verdad de que el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos, Deuteronomio 33 horas y 27 minutos. 3.1.3. Unidad OVE, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, era base fundamental de la religión del Antiguo Testamento, y el mensaje distintivo, característico a un mundo que adoraba a muchos dioses falsos, confer Éxodo 20, 3, Deuteronomio 4 y 35, 39, 6, 4, 1 Samuel 2, 2, 2 Samuel 7 y 22, 1 Reyes 8, 60, 2 Reyes 19 y 15, Nehemías 9, 6, Isaías 44, 6 a 8, 1 Timoteo 1 y 17. Está en pugna esta enseñanza relativa a la unidad de Dios con lo que enseña el Nuevo Testamento referente a la Trinidad. Debemos distinguir entre dos clases de unidad, la absoluta y la compuesta. La expresión un hombre nos da la idea de unidad absoluta, porque nos referimos a una persona. Pero cuando leemos que un hombre y una mujer serán una sola carne, Génesis 2 y 24, tenemos unidad compuesta, puesto que se quiere dar a entender la unión de dos personas. Compárese también Esdras 3, 1 y Ezequiel 37 horas y 17 minutos, pasajes que emplean para uno, echad en hebreo, el mismo vocablo que se emplea en Deuteronomio 6, 4. Un término distinto, yachit, se emplea para proporcionar la idea de unidad absoluta, o calidad absoluta de uno. Génesis 22, 2, 12, Amos 8 y 10, Jeremías 6 y 26, Zacarías 12 y 10, Proverbios 4, 3, Jueces 11 y 34. ¿A qué unidad se refiere Deuteronomio 6, 4? En virtud de que la frase nuestro Dios está en plural en el idioma original hebreo, Elohim, llegamos a la conclusión de que quizás se indique una unidad compuesta. La doctrina de la Trinidad nos enseña la unidad de Dios como unidad compuesta, incluyendo tres personas divinas, unidad media y una eterna y a la vez esencial unidad. 3.2. Atributos activos, Dios y el universo. 3.2.1. Omnipotencia. La omnipotencia de Dios significa dos cosas: 1. Su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza. Porque nada hay imposible para Dios. Naturalmente que esto no significa que puede hacer o hará cosa alguna contraria a su propia naturaleza, por ejemplo, mentir o robar, o que hará una cosa absurda o contradictoria o antinómica, como por ejemplo un círculo triangular o agua seca. 2. Su control y soberanía sobre todo lo hecho o que puede ser hecho. Pero si eso es así, ¿por qué se practica el mal en el mundo? Porque Dios ha dotado al hombre de un libre albedrío que él no violará. Por lo tanto permite acciones malvadas, pero con un propósito sabio, y con el objeto o perspectiva de vencer finalmente al mal. Solo Dios es todopoderoso, y ni aun Satanás puede hacer nada sin su consentimiento. Lea Job, capítulos 1 y 2. Toda la vida es sostenida de Dios, Hebreos 1, 3, Hechos 17 y 25, 28, Daniel 5 y 23, la existencia del hombre es como las notas de un órgano, que duran mientras los dedos de Dios están en el teclado. Por lo tanto, toda vez que una persona peca, está empleando el propio poder del Creador para afrontarlo. Confer Génesis 1, 1, 17, 1, 18, 14, Éxodo 15, 7, Deuteronomio 3 y 24, 32 horas y 39 minutos, 1 Crónicas 16 y 25, Job 42,
2, Isaías 40 horas y 12 minutos 15, Jeremías 32 horas y 17 minutos, Ezequiel 10, 5, Daniel 3 y 17, 4 y 35, Amos 4 y 13, 5, 8, Zacarías 12, 1, Mateo 19 y 26, Apocalipsis 15, 3, 19, 6, 3.2.2. Omnipresencia. ¿Qué diferencia hay entre inmensidad y omnipresencia? Inmensidad es la presencia de Dios con relación al espacio, mientras que omnipresencia es su presencia vista con relación a sus criaturas. Está presente entre sus criaturas o seres en las maneras siguientes: 1. Gloriosa, entre las huestes que lo adoran en el cielo, Isaías 6, 1 a 3, 2. Eficaz, en el orden natural, Nahum 1 3, 3. Providencial, en los asuntos del hombre, Salmo 68 7 a 8, 4. Atenta, para los que le buscan, Mateo 18 y 19, 20, Hechos 17 y 27 5, judiciaria, para la conciencia de los malvados, Génesis 3, 8, Salmo 68, 1, 2. El hombre no puede esperar encontrar un rincón en el universo, donde puede escapar la ley de su hacedor. Si Dios está en todas partes, tiene que estar también en el infierno, manifestó cierto día un ciudadano chino a un creyente de la misma nacionalidad. ¿Su ira está en el infierno?, fue la rápida respuesta. Se nos dice que cierto día un ateo escribió lo siguiente: Dios no está aquí. Su hijita, que estaba aprendiendo las primeras letras, leyó: Dios nuestro aquí. Ello lo convenció de su error, le hizo comprender su pecado. 6. Corporal, en el Hijo, Colosenses 2, 9. Dios con nosotros. 7. Mística, en la Iglesia, Efesios 2 y 12 22, 8. Oficial, con sus obreros, Mateo 28 horas y 19 minutos, 20. Aunque Dios está en todas partes, no significa que habite en todas partes. Solo cuando entra en relación directa con un grupo o con una persona, se dice que habita o vive en ellos. Génesis 28 horas y 15 minutos, 16, Deuteronomio 4 y 39, Josué 2 y 11, Salmo 139, 710, Proverbios 15, 3, 11, Isaías 66, 1, Jeremías 23 y 23-24, Amos 9, 2, 6, Hechos 7 y 48, 49, Efesios 1 y 23, 3.2.3. Omnisciencia. El conocimiento de Dios es perfecto, no tiene que razonar o reflexionar, o descubrir cosas, o aprender gradualmente, puesto que sus conocimientos con respecto al pasado, presente y futuro son instantáneos. Gran consuelo proporciona estudiar este atributo. En todas las pruebas de la vida, el creyente puede estar seguro de que vuestro Padre sabe, Mateo 6, 8. La siguiente dificultad se les presenta a algunos: puesto que Dios sabe todas las cosas, sabe quién se perderá, por lo tanto, ¿cómo puede una persona evitar perderse? Pero el que Dios sepa de antemano de qué manera empleará una persona su libre albedrío no significa que influirá en la elección de éste. Dios prevé el futuro, pero no lo fija o determina para el hombre. Génesis 18 y 18, 19, 2 Reyes 8 y 10, 13, 1 Crónicas 28, 9, Salmo 94, 9, 139, 1 a 16, 147, 4, 5, Proverbios 15, 3, Isaías 29 horas y 15 minutos, 16, 40 horas y 28 minutos, Jeremías 1, 4,5, Ezequiel 11, 5, Daniel 2 y 22-28, Amos 4 y 13, Lucas 16 y 15, Hechos 15, 8, 18, Romanos 8 y 27, 29, 1 Corintios 3 y 20, 2 Timoteo 2 y 19, Hebreos 4 y 13, 1 Pedro 1, 2, 1 Juan 3 y 20, 3.2.4. Sabiduría. La sabiduría de Dios es una combinación de su omnisciencia y omnipotencia. Tiene poder para aplicar sus conocimientos de manera que los propósitos mejores sean realizados o cumplidos por los mejores medios posibles. Dios hace siempre lo que corresponde, de la manera correcta, en el momento oportuno. En las Sagradas Escrituras se dice del Señor: bien lo ha hecho todo. Cuando Dios diseña todas las cosas y gobierna el curso de los acontecimientos a fin de que se cumplan sus buenos propósitos, llamamos a ello providencia. La providencia general de Dios está relacionada con el gobierno del universo en general. Su providencia particular tiene que ver con los detalles de la vida del hombre. Salmo 104 horas y 24 minutos, Proverbios 3, 19, Jeremías 10 y 12, Daniel 2 y 20, 21, Romanos 11, 33, 1 Corintios 1 y 24, 25, 30, 2, 6, 7, Efesios 3 y 10,
Colosenses 2, 2, 3, 3.2.5. Soberanía. Dios tiene absoluto derecho de gobernar, y disponer de sus criaturas según su voluntad. Confer Daniel 4 y 35, Mateo 20 y 15, Romanos 9 y 21, posee este derecho en virtud de su infinita superioridad, de su propiedad absoluta de todo, y de la absoluta dependencia que todas las cosas tienen de él para su continuación. Por lo tanto, no es solo necio sino también malvado criticar su conducta. El señor D. S. Clark nos dice lo siguiente: la doctrina de la soberanía de Dios es muy provechosa y estimulante. Si se nos diera a elegir, ¿qué elegiríamos? ¿Ser gobernados por el destino ciego, o la suerte caprichosa, o la ley natural irrevocable, o nuestro criterio miope y pervertido, o por un Dios infinitamente sabio, santo, amoroso y poderoso? El que rechaza la soberanía de Dios, puede elegir entre lo que queda. 3.3. Atributos morales, Dios y las criaturas morales. Al pasar revista al trato de Dios con la humanidad, aprendemos lo siguiente. 3.3.1 Santidad. La santidad de Dios significa esta absoluta pureza moral, no puede pecar ni tolerar el pecado. Confer Éxodo 15 y 11, Levítico 11 y 44, 45, 20 y 26, Josué 24 y 19, 1 Samuel 2, 2, Salmo 5, 4, 111, 9, 145 horas y 17 minutos, Isaías 6, 3, 43 horas y 14 minutos, 15, Jeremías 23, 9, Lucas 1 y 49, Santiago 1 y 13, 1 Pedro 1 y 15, 16, Apocalipsis 4, 8, 15, 3, 4, la raíz etimológica del vocablo santo es separado, apartado. ¿En qué sentido está separado Dios? Está separado del hombre en lo que respecta a espacio. Y está en el cielo, el hombre en la tierra. Está separado del hombre en naturaleza y carácter. Dios es perfecto, el hombre imperfecto. Dios es divino, el hombre humano. Dios es moralmente perfecto, el hombre es pecaminoso. Vemos que la santidad es el atributo que establece y preserva la distinción entre Dios y las criaturas. Denota no solo un atributo de Dios, sino la naturaleza divina misma. Por lo tanto, cuando Dios se revela de tal manera que con su divinidad causa impresión en el hombre, se dice que se santifica a sí mismo. Ezequiel 36 horas y 23 minutos, 38 horas y 23 minutos, es decir, se revela como el santo. Cuando los serafines describen el resplandor del que se sienta en el trono, exclaman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 3. Se dice que el hombre santifica a Dios cuando lo ora y reverencia como ser divino. Números 20 y 12, Levítico 10, 3, Isaías 8 y 13. Cuando le afrentan al violar sus mandamientos, se dice que profanan su nombre, lo cual es lo opuesto de santificarlo. Mateo 6, 9. Solo Dios es santo en sí mismo. Se habla de gente santa, de edificios y objetos santos, porque Dios los ha hecho santos, o los ha santificado. El vocablo santo aplicado a personas u objetos es un término que expresa una relación con Jehová, o sea que una determinada persona u objeto ha sido separado o apartado para servir a Dios. Habiendo sido así separados, los artículos deben ser limpios, y las personas deben consagrarse a fin de vivir de acuerdo con la ley de la santidad. Estos hechos constituyen la base de la doctrina de la santificación. 3.3.2 Justicia. ¿Qué diferencia hay entre santidad y justicia? La justicia es santidad en acción, constituye una de las respuestas. La justicia es la santidad de Dios manifestada en el trato justo con sus criaturas. El juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Génesis 18 y 25. Justicia es ajustarse a un nivel justo de conducta, es la conducta que corresponde con relación a los demás. ¿Cuándo manifiesta Dios este atributo? 1. Cuando declara inocente al que lo es, y condena al malvado y vela porque se haga justicia. Dios juzga, no como los jueces modernos lo hacen, por las pruebas que otros presentan en el tribunal, sino que descubre las pruebas por sí mismo. De manera entonces que el Mesías, y lleno del Espíritu Santo, no juzga según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con equidad y justicia. Isaías 11, 3, 2, cuando perdona al penitente. Salmo 51 horas y 14 minutos. 1 Juan 1, 9, Hebreos 6 y 10, 3, cuando castiga y juzga a su pueblo. Isaías 8 y 17, Amos 3, 2, 4, cuando salva a su pueblo. La interposición de Dios en favor de su pueblo se denomina su justicia. Isaías 46 horas y 13 minutos.
45 horas y 24 minutos, 25. La salvación es el lado negativo, la justicia el positivo. Libera a su pueblo de sus pecados y de sus enemigos, y el resultado es justicia del corazón. Isaías 60 horas y 21 minutos. 54 horas y 13 minutos. 61 horas y 10 minutos. 51, 6, 5, cuando proporciona la victoria a la causa defendida por sus siervos fieles. Isaías 50, 9. Después que Dios haya liberado a su pueblo y juzgado a los malvados, tendremos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3 y 13. Dios no solo trata o se conduce con justicia, sino que requiere justicia. Pero ¿y si el hombre ha pecado? Luego entonces imparte con misericordia la justicia, o justifica, al penitente. Romanos 4, 5. Esta es la base de la doctrina de la justificación. Se notará que la naturaleza divina es la base para el trato de Dios con el hombre. Según su naturaleza, o tal como es, se comporta o conduce. El santo santifica, el justo justifica. 3.3.3. Fidelidad. Es digno de la confianza más completa, sus palabras siempre se cumplirán. Por lo tanto, su pueblo debe reposar, por así decirlo, en sus promesas. Confer Éxodo 34, 6, Números 23 y 19, Deuteronomio 4 y 31, Josué 21, 4345, 23 y 14, 1 Samuel 15 y 29, Jeremías 4 y 28, Isaías 25, 1, Ezequiel 12 y 25, Daniel 4, Miqueas 7 y 20, Lucas 18, 7, 8, Romanos 3, 4, 15, 8, 1 Corintios 1, 9, 10 y 13, 2 Corintios 1 y 20, Tesalonicenses 5 y 24, 2 Tesalonicenses 3, 3, 2 Timoteo 2 y 13, Hebreos 6 y 18, 10 y 23, 1 Pedro 4 y 19, Apocalipsis 15, 3, 3.3.4. Misericordia. La misericordia de Dios es la bondad divina ejercida para aliviar las desgracias y aflicciones de sus criaturas, es la cualidad que hace a Dios condolerse y tomar medidas para el alivio de ellas, y cuando se trata de un pecador impenitente, es la cualidad que conduce a Dios a sentir paciencia longánima. Joyes Confer Tito 3, 5, Lamentaciones 3 y 22, Daniel 9, 9, Jeremías 3 y 12, Salmo 32, 5, Isaías 49 horas y 13 minutos, 54, 7, si se quiere una de las más hermosas descripciones de la misericordia de Dios, léase el Salmo 103, 8 a 18. El conocimiento de su misericordia se convierte en fundamento de esperanza, Salmo 130, 7, y fundamento de confianza, Salmo 52, 8. La misericordia de Dios se manifestó en forma preeminente al enviar a Cristo al mundo, Lucas 1, 78, 3.3.5. Amor. El amor es el atributo de Dios por cuya razón desea mantener una relación personal con los que llevan su imagen, y especialmente con los que han sido hechos santos y son como Él en carácter. Nótese de qué manera es descrito el amor de Dios. Deuteronomio 7, 8, Efesios 2, 4, Sofonías 3 y 17, Isaías 49 horas y 15 minutos, 16, Romanos 8 y 39, Oseas 11, 4, Jeremías 31, 3, nótese hacia quienes se manifiesta, Juan 3 y 16, 16 y 27, 17 y 23. Deuteronomio 10 y 18, nótese cómo se demostró Juan 3 y 16, 1 Juan 4, 9, 10, Romanos 9 y 13, 1 Juan 3, 1, Isaías 43, 3, 4, Isaías 63, 9, Tito 3, 7, Isaías 38 horas y 17 minutos, Efesios 2, 4, 5, Seas 11, 4, Deuteronomio 7 y 13, Romanos 5, 5, 3.3.6. Bondad. La bondad de Dios es ese atributo en razón del cual imparte vida y otras bendiciones a sus criaturas. Salmo 25, 8, Nahum 1, 7 Salmo 145, 9, Romanos 2, 4, Mateo 5 y 45, Salmo 31, 19, Hechos 14 y 17, Salmo 68 horas y 10 minutos, 85, 5. El Dr. Howard Agnew Johnson escribe lo siguiente: hace algunos años, fui invitado a cierta casa a almorzar. El anfitrión me pidió que diera gracias. Después de pedir la bendición sobre los alimentos,
y de dar gracias por los bienes de Dios que teníamos ante nosotros, el dueño de casa dijo casi con aspereza, en realidad, no veo por qué esa ceremonia tenga razón de ser, puesto que yo mismo proporcioné la comida. A título de respuesta, le preguntamos, ¿se ha detenido alguna vez a pensar que si fracasara la siembra o la cosecha tan solo una vez en el mundo, la mitad de la gente moriría antes que viniera la próxima cosecha? ¿Y se le ha ocurrido pensar que si la siembra y la cosecha fracasarán durante 2 años sucesivos, todos morirían antes de la siguiente cosecha? Evidentemente sorprendido, admitió que nunca había considerado posibilidad tal. Luego insinuamos que estaba muy equivocado al decir que había proporcionado la comida que se nos había servido. Dios le había concedido la vida y la capacidad para ganarse la vida. Dios había depositado el germen de vida en los cereales y animales que empleábamos ahora para alimentarnos, lo cual él nunca hubiera podido hacer. Le sugerimos que había sido un colaborador de Dios, al valerse de las leyes divinas para la provisión de los alimentos que nos ofrecía. Luego le dijimos, si alguno le diera algo, usted le diría gracias. Y si el regalo se repitiera 2 o 3 veces al día, usted daría las gracias cada vez. Respondió afirmativamente. Ahora entiende por qué le decimos, gracias, a Dios toda vez que recibimos sus bendiciones. A ello respondió, ya veo que el dar gracias a Dios no es cuestión de simple honestidad, sino también de ser agradecido como corresponde. Para algunos la existencia del mal y del sufrimiento presenta un obstáculo para creer en la bondad de Dios. ¿Por qué un Dios de amor creó un mundo con tantos sufrimientos? Se preguntan. Las consideraciones siguientes quizá arrojen luz sobre el problema. 1. Dios no es responsable del mal. Si un obrero negligente arroja arena en un mecanismo delicado, ¿debe culparse por ello al fabricante? Dios hizo todas las cosas buenas, pero el hombre estropeó su obra. Sustraiga de los sufrimientos del mundo todo lo que es el resultado del pecado y obstinación del hombre, y no quedará mucho. 2. Dios es todopoderoso, y por lo tanto, el mal existe por su permiso. No podemos, en cada oportunidad, entender el por qué el Señor permite el mal, pues son inescrutables sus caminos. Al que es dado a hacerse conjeturas con exceso. El Señor le da que a ti, sígueme tú. Sin embargo, podemos entender parte de sus caminos, lo suficiente como para saber que no comete error alguno. Robert L. Stevenson, el famoso autor, escribió en cierta oportunidad lo siguiente, si yo, desde mi atisbadero, mirando con ojos miopes la más pequeña fracción del universo, puedo percibir en mi propio destino evidencias dispersas de un plan, y algunas señales de una bondad que todo lo rige, ¿me enojaré tanto como para quejarme de que todo no puede ser descifrado? ¿No debo maravillarme más bien con infinita y agradecida sorpresa, de que en un plan tan amplio parece que he podido leer, aunque poco, y ese poco fue alentador para la fe? 3. Dios es tan grande que hace triunfar el bien sobre el mal. Recordemos que hizo que resultara para bien la maldad de los hermanos de José, Faraón, Herodes y de aquellos que rechazaron y crucificaron a Jesucristo. Un sabio antiguo dijo lo siguiente, el Dios Todopoderoso no permitiría de manera alguna mal en sus obras si no fuera tan omnipotente y bueno que aún del mal podría sacar el bien. Muchos creyentes han salido de los fuegos del sufrimiento con un carácter purificado y la fe fortalecida. El sufrimiento los ha impulsado a refugiarse en el seno de Dios. El sufrimiento ha sido el dinero mediante el cual han adquirido carácter probado en el fuego. 4. Dios ha organizado el universo de acuerdo con leyes naturales, y estas leyes insinúan la posibilidad de accidentes. Por ejemplo, si una persona con descuido, o deliberadamente da un paso en el borde de un precipicio, sufre las consecuencias de desobedecer la ley de la gravedad. Sin embargo, estamos de acuerdo en que existan esas leyes, pues de otra manera el mundo se encontraría en un estado de confusión. 5. Se debe recordar que este no es el orden perfecto de cosas. Dios tiene otra vida y una edad futura en la cual reivindicará todos sus actos. En virtud de que Dios trabaja de acuerdo con el sistema horario celestial, quizá pensemos a veces que se demora. No obstante, defenderá a sus elegidos con rapidez. Lucas 18, 7, 8. No se debe juzgar a Dios hasta que no haya caído el telón del último acto del drama de los siglos. Veremos entonces que bien lo ha hecho todo. 4. La Trinidad de Dios 4.1. Presentación de la doctrina. Las Sagradas Escrituras enseñan que Dios es uno, y que fuera de él no hay Dios. Podría surgir la pregunta siguiente, ¿cómo podría Dios tener comunión antes que las criaturas finitas comenzaran a existir? Respondemos que la unidad divina es una unidad compuesta, y que en esta unidad hay realmente 3 personas distintas, cada una de ellas es la divinidad, pero consciente en grado supremo de las otras 2 personas. Entonces existía una eterna comunión antes que los seres finitos fueran creados. Por lo tanto, Dios nunca estuvo solo. No es que haya 3 dioses,
cada uno de ellos independiente, de existencia propia, por sí mismo. Los tres cooperan con una mente y propósito, de manera que en el sentido más exacto del vocablo, son uno. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Sin embargo, en cada una de esas operaciones, los tres están presentes. El Padre es preeminentemente creador, y el Hijo y el Espíritu se presentan en la función de cooperar en esa obra creadora. El Hijo es preeminentemente el Redentor, y el Padre y el Espíritu se presentan en la función de enviar al Hijo para redimir. El Espíritu Santo es el santificador, y el Padre y el Hijo cooperan en esa obra santificadora. La Trinidad es una comunión eterna, pero la obra de la redención del hombre provocó su manifestación histórica. El Hijo entró en el mundo de una nueva forma cuando se revistió de naturaleza humana, y se le dio un nuevo nombre, Jesús. El Espíritu Santo entró en el mundo en una nueva forma, es decir, como el Espíritu de Cristo, encarnado en la Iglesia. Sin embargo, los tres obran juntos. El Padre testificó del Hijo, Mateo 3 y 17, y el Hijo testificó del Padre, Juan 5 y 19. El Hijo testificó del Espíritu, Juan 14 y 26, y más tarde el Espíritu testificó del Hijo, Juan 15 y 26. Parece todo eso difícil de comprender, como podría ser de otra manera, puesto que tratamos de describir la vida interior del Dios Todopoderoso. La doctrina de la Trinidad es claramente una doctrina revelada, y no una concebida por la razón del hombre. ¿De qué otra manera podríamos aprender con respecto a la naturaleza interior de la divinidad, excepto por la revelación? 1 Corintios 2 y 16. Es cierto que el vocablo Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento. Se trata de una expresión teológica, inventada durante el siglo II para describir a la divinidad. Pero el planeta Júpiter existió antes que fuera designado con tal nombre y la doctrina de la Trinidad figuraba en la Biblia antes que técnicamente se la denominara por ese nombre. 4.2. Definición de la doctrina. Podemos comprender con toda facilidad por qué la doctrina de la Trinidad fue a veces malentendida y presentada erróneamente. Era difícil encontrar un vocabulario humano por medio del cual expresar la unidad de Dios y al mismo tiempo la realidad y distinción o claridad de las personas. Al poner énfasis con respecto a la deidad de Cristo, y a la personalidad del Espíritu Santo, algunos escritores parecen estar en peligro de caer en el triteísmo, o sea la creencia en tres dioses. Otros escritores, al recalcar la unidad de Dios, parecen correr peligro de olvidar la distinción entre las personas. Este último error es conocido con el nombre de sabelianismo, que fue iniciado por el obispo Sabelio, quien enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente aspectos o manifestaciones de Dios. Este error ha aparecido muchas veces en la historia de la Iglesia y es corriente aún en la actualidad. Es evidente que esta doctrina carece de fundamento bíblico, y se la excluye. Mediate las distinciones claras establecidas en las Escrituras sagradas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre ama y envía al Hijo, el Hijo parte y retorna al seno del Padre. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, el Espíritu Santo intercede ante el Padre. Si entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios solo bajo diferentes aspectos o nombres, luego el Nuevo Testamento es una serie de confusiones. Por ejemplo, al leer la oración intercesora, Juan 17 con la idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, revelará lo absurdo de la doctrina, como me he dado la potestad de toda carne, para que yo dé vida eterna a todos los que me dé. Yo me he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me di a mí mismo que hiciera ahora pues, me glorifico a mí mismo con la gloria que tenía conmigo antes que el mundo fuese. Como fue preservada la doctrina de la Trinidad para que no cayera en el sabelianismo, que niega la distinción entre las tres personas de la Trinidad, y el triteísmo o sea la creencia en tres dioses distintos en la Trinidad, mediante la formulación de dogmas, es decir, interpretaciones que definen la doctrina y la protegen del error. El ejemplo siguiente de un dogma se encuentra en el símbolo de Atanasio, formulado durante el siglo V. Dice así: adoramos a un Dios en la Trinidad, y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas, ni separar la sustancia, puesto que la persona del Padre es una, y la del Hijo otra, y la del Espíritu Santo otra. Pero del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo hay solo una divinidad, igual gloria y majestad coeterna. Lo que es el Padre, también lo es el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu Santo es increado. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no hay tres eternos, sino solo uno. De manera que no hay tres seres increados,
ni tres seres inmensos, sino un solo ser increado, un solo ser inmenso. De igual manera el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente. Sin embargo, no hay tres seres omnipotentes, sino un solo ser omnipotente, de manera que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo no hay tres dioses, sino un solo Dios. De igual manera el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no hay tres señores, sino uno solo. Así como nos vemos obligados en honor a la verdad cristiana a afirmar que cada una de las personas particularmente es Señor o Dios, así también nos vemos imposibilitados de decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho de nadie, no fue creado, no fue engendrado. El Hijo salió del Padre, no fue hecho, ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo salió del Padre y del Hijo. No fue hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede de ellos. Por lo tanto, hay un solo Padre y no tres, un solo Hijo, y no tres, un solo Espíritu Santo, y no tres. Y en esa Trinidad no hay nada primero ni postrero, nada mayor o menor. Pero las tres personas coeternas son coiguales o mutuamente iguales entre sí, de manera que a través de todo, como se ha dicho arriba, tanto la unidad en la Trinidad como la Trinidad en la unidad deben adorarse. Esa declaración quizá nos parezca árida, complicada, llena de argumentos sutiles, pero en los primeros siglos demostró su eficacia para preservar la declaración correcta de verdades que eran valiosas y vitales para la Iglesia. 4.3. Demostración de la doctrina. Puesto que la doctrina de la Trinidad concierne a la naturaleza interior de la Trinidad, no podía conocerse a menos que lo fuera por revelación. Esa revelación se encuentra en las Sagradas Escrituras. 4.3.1. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no enseña ni clara ni directamente la doctrina de la Trinidad, y la razón es evidente. En un mundo donde la adoración de muchos dioses era cosa común, era necesario inculcar en el pueblo de Israel la verdad de que Dios era uno, y que no había nadie fuera de él. Si se hubiera enseñado con respecto a la Trinidad desde el principio, ello podría haber sido malentendido e interpretado erróneamente. Pero aunque no se menciona en forma explícita, el germen de la doctrina puede descubrirse en el Antiguo Testamento. Cada vez que un hebreo pronunciaba el nombre de Dios, Elohim decía realmente dioses, pues el vocablo hebreo está en plural, y a veces se emplea en el idioma hebreo con un adjetivo plural, Josué 24 y 18 a 19, y con un verbo en plural, Génesis 35, 7. Imaginémonos a un devoto e iluminado hebreo meditando sobre el hecho de que Jehová es uno, y al mismo tiempo Elohim, o dioses. Es posible imaginarse que llegaría a la conclusión de que había una pluralidad de personas en un Dios. Pablo el apóstol jamás cesó de creer en la unidad de Dios, tal como se le había enseñado desde la infancia. 1 Timoteo 2, 5. 1 Corintios 8, 4, más aún, recalcó que no enseñaba otras cosas que aquellas que se encontraban en la ley y los profetas. Su Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no obstante lo cual, predica con respecto a la deidad de Cristo, Filipenses 2, 8, 1 Timoteo 3 y 16, y la personalidad del Espíritu Santo, Efesios 4 y 30, y coloca a tres personas juntas en la bendición apostólica, 2 Corintios 13 y 14. Cada uno de los componentes de la Trinidad es mencionado en el Antiguo Testamento: 1, Padre, Isaías 63 horas y 16 minutos y Malaquías 2 y 10, 2, el Hijo de Jehová Salmo 45, 6, 7, 2, 6, 7, 12, Proverbios 30, 4. El Medias es descrito con títulos divinos, Jeremías 23, 5, 6, Isaías 9, 6. Se hace mención del misterioso Éngel de Jehová que lleva el nombre de Dios, y que tiene poder para perdonar pecados o retenerlos, Éxodo 23 y 20, 21, 3, el Espíritu Santo Génesis 1, 2, Isaías 11, 2, 3. 48 horas y 16 minutos, 61, 1, 63 horas y 10 minutos. La Trinidad está representada en la triple bendición de número 6, 2,26 y en la triple doxología, Isaías 6, 3, 4.3.2. El Nuevo Testamento. Los cristianos primitivos consideraban como base o fundamento de su fe la verdad de la unidad de Dios. Tanto a los judíos como a los gentiles podían testificarles, diciendo, creemos en un Dios. Pero al mismo tiempo tenían las palabras claras del Señor Jesús para demostrar que reclamaba para sí una posición y autoridad que hubiera sido blasfemia de su parte reclamarla si no hubiera sido Dios.
y los escritores del Nuevo Testamento, al referirse a Jesús, emplean un idioma que indica que reconocían a Jesús como por sobre todas las cosas, bendito por los siglos, Romanos 9, 5, y la experiencia espiritual de los creyentes confirma y apoya esas afirmaciones. Cuando conocían a Jesús, lo conocían como Dios. Lo mismo se puede decir del Espíritu Santo. Los cristianos primitivos no podían menos que creer que el Espíritu que residía en ellos, que los guiaba, les enseñaba y los inspiraba para caminar en novedad de vida, era un ser a quien podían conocer, y con quien podían tener verdadera comunión, y no una simple influencia o sentimiento. Y cuando leían el Nuevo Testamento, descubrían que en sus páginas se le asignaba al Espíritu Santo los atributos de la personalidad, de manera entonces que confrontaban a la iglesia primitiva dos verdades, a saber, que Dios es uno, y que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y estas dos grandes verdades relativas a Dios constituyen la doctrina de la Trinidad. Dios el Padre era una realidad para ellos, el Hijo era una realidad para ellos, y así también lo era el Espíritu Santo. Y la única conclusión a que se podía llegar de esas verdades fue que en la divinidad había una distinción real pero misteriosa de la personalidad, distinción que se puso de manifiesto en la obra divina para la redención del hombre. Varios pasajes del Nuevo Testamento mencionan las tres personas divinas, compare Mateo 3 y 16, 17, 28 horas y 19 minutos, Juan 14 y 16, 17, 26, 15 y 26. 2 Corintios 13 y 14, Gálatas 4, 6, Efesios 2 y 18, 2 Tesalonicenses 3, 5, 1 Pedro 1, 2, Efesios 1, 3, 13, Hebreos 9 y 14, una comparación de textos tomada de todas partes de las Escrituras demuestra lo siguiente, 1, cada una de las tres personas es creadora, aunque se afirma que hay un solo creador, Job 33, 4 e Isaías 44 horas y 24 minutos, 2, se denomina Jehová a cada una de las personas, Deuteronomio 6, 4, Jeremías 23, 6, Ezequiel 8, 1, 3, el Señor, Romanos 10 y 12, Lucas 2 y 11, 2 Corintios 3 y 18, el Dios de Israel, Mateo 15 y 31, Lucas 1 y 16, 17, 2 Samuel 23, 2, 3, el legislador, Romanos 7 y 25, Gálatas 6, 2, Romanos 8, 2, Santiago 4 y 12, omnipresente, Jeremías 23 y 24, Efesios 1 y 22, Salmo 139, 7, 8, y la fuente de vida, Deuteronomio 30 horas y 20 minutos, Colosenses 3, 4, Romanos 8 y 10. Sin embargo, se afirma que hay un solo ser que se puede describir de esa manera, 3, cada una de las personas hizo a la humanidad, Salmo 100, 3, Juan 1, 3, Job 33, 1, resucita a los muertos, Juan 5 y 21, 6 y 33, resucitó a Cristo, 1 Corintios 6 y 14, Juan 2 y 19, 1 Pedro 3 y 18, comisiona el ministerio, 2 Corintios 3, 5, 1 Timoteo 1 y 12, Hechos 20 y 28, santifica al pueblo de Dios, Judas 1, Hebreos 2 y 11, Romanos 15 y 16, y efectúa toda clase de operaciones de carácter espiritual 1 Corintios 12, 6, Colosenses 3 y 11 y 1 Corintios 12 y 11. Sin embargo, es claro que solo un Dios es capaz de hacer todo eso. 4.4. Ilustración de la doctrina. ¿Cómo es que tres personas pueden constituir un Dios? Esta es una pregunta que deja perplejos a muchos. No nos sorprende su perplejidad, puesto que al considerar o estudiar la naturaleza interna del eterno Dios, estudiamos una forma de existencia muy distinta de la nuestra. Al respecto dice el Dr. Peter Green, supongamos que hubiera alguien, una especie de ángel por ejemplo, o un visitante del planeta Marte, que jamás hubiera visto nada que tiene vida. Qué difícil le sería comprender el proceso del crecimiento. Entendería con facilidad de qué manera puede aumentar una cosa, por así decirlo, desde afuera, como un montón de piedras, por ejemplo, que se hace más grande a medida que se le añaden piedras. Pero le sería difícil comprender cómo algo podía crecer, por así decirlo, desde adentro para afuera, y por sí mismo. La idea del crecimiento le sería muy difícil de comprender, y si se trataba de una persona engreída, impaciente, indócil, era casi seguro que no la comprendería. Supongamos ahora que a este mismo ser extraño, después de haber aprendido algo con respecto a la vida y al crecimiento, según se observa en los árboles y plantas, se le expusiera una nueva verdad, es decir, la de la inteligencia. Según se observa en los animales superiores,
Qué difícil le sería entender el proceso por el que una cosa nos gusta o no, el acto de elegir y rechazar, el saber y ser ignorante. Si la vida es difícil de entender, cuanto más lo es la mente. Aquí también tendría que demostrar humildad, paciencia y docilidad, para comprender esas ideas. Pero tan pronto como comenzara a comprender el significado de la mente y cómo funciona, tendría que procurar entender algo más elevado que la mente, según se observa en los seres humanos. Nuevamente se vería confrontado aquí con algo nuevo, extraño, y que no se podría explicar haciendo referencia a lo que había conocido hasta entonces. Tendría que ser esmerado, humilde y dócil. Luego nuestro ángel o visitante procedente de Marte esperaría, y nosotros también haríamos muy bien en esperar que cuando pasamos del estudio o consideración de la naturaleza del hombre, al estudio de la naturaleza de Dios, hallaremos algo nuevo. Pero hay un método mediate el cual las verdades que están por encima de la razón pueden, en cierto grado, ponerse a la altura de la razón. Nos referimos al uso de las ilustraciones o analogías, pero las debemos usar con cuidado, y no ir demasiado lejos con las comparaciones. Toda comparación renguea, dijo un sabio de la antigua Grecia. Aun en el mejor de los casos, son imperfectas e inadecuadas. Se las puede comparar con pequeñas linternas que nos ayudan a vislumbrar lo razonable de las verdades demasiado vastas para la comprensión perfecta. Se pueden obtener ilustraciones de tres fuentes, a saber, la naturaleza, la personalidad del hombre y las relaciones humanas 4.4.1. La naturaleza nos proporciona muchas alegorias. 1. El agua es una, y sin embargo se la conoce en tres formas o estados, líquida, sólida y evaporada. 2. La electricidad es una, y sin embargo produce movimiento, luz y calor. 3. El sol es uno, y no obstante se manifiesta mediante la luz, el calor y el fuego. 4. Cuando San Patricio evangelizaba a los irlandeses, les explicó la doctrina de la Trinidad mediante el trébol de tres hojas. 5. Se ha señalado que todo haz de luz tiene tres rayos: el actínico o químico, el cual es invisible, el luminoso, el cual es visible, y el calorífico, que produce calor, y que se siente pero no se ve. ¿Dónde están estos tres? Hay luz. Donde hay luz, tenemos estos tres. Juan el apóstol dijo, Dios es luz. Dios el Padre es invisible, se hizo visible por medio de su Hijo, y opera en el mundo por medio del Espíritu, que aunque invisible, es eficaz. 6. Tres bujías en una sala darán una sola luz. 7. Un triángulo tiene tres lados y tres ángulos. Si se le quita un lado, deja de ser triángulo. Donde hay tres ángulos, hay un triángulo. 4.4.2. La personalidad del hombre. 1. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre es uno, no obstante lo cual posee naturaleza triple, pues consiste en cuerpo, alma y espíritu. 2. El tener conciencia de nosotros mismos nos señala la división de la personalidad. 4.4.3. Relaciones humanas. 1. Dios es amor. Dios ha amado desde la eternidad. Pero el amor requiere un objeto para ser amado, y al ser eterno, debe de haber tenido un objeto eterno de su amor, es decir, su Hijo, el eterno amante y el eterno amado, y el eterno vínculo y expresión de ese amor es el Espíritu Santo. 2. El gobierno es uno, y sin embargo está compuesto de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial.